Hey, hola, bienvenido de nuevo. Sabes, muchas veces escuchamos a personas decir que la Navidad es una tradición con raíces paganas, pero en muchas ocasiones solo eso saben y dejan a los demás con la duda, o los extremistas le ponen de más para hacer una historia divertida. Así que aprovechemos este día, hablemos sobre los orígenes de la Navidad. Sabemos que la Navidad se celebra el 25 de diciembre, pero que el 24 es la Nochebuena. Para mí y para la mayoría, esta noche es la mejor. La Navidad en la actualidad tiene como finalidad celebrar el natalicio de Cristo. Pero ¿cómo llegamos aquí, a lo que significa en la actualidad? Verás, hay dos hipótesis, de las cuales podemos partir. La fecha del 25 de diciembre fue escogida por conjeturas, o bien se escogió esta fecha para intentar sustituir a las fiestas paganas. Me explico. En cuanto a la primera hipótesis, se sabe de algunos autores que han planteado la idea de que se llegó a la fecha del nacimiento de Jesús partiendo de su muerte, como ingeniería inversa. Si vemos un poco en el pasado, según una antigua creencia, Cristo murió el 25 de marzo, aunque se puede decir que ese día fue escogido por su coincidencia con el equinoccio de primavera. Siendo así, Cristo debió de haber nacido 9 meses más tarde, es decir, el 25 de diciembre. Algunos autores apuntan a teorías diferentes. Suelen decir que no nació el 25 sino el 28, haciendo una relación entre la encarnación y la creación del mundo. Es decir, teniendo esta relación, ellos creen que debió de nacer en el día 4, el día que fue creado el sol. Pero eso ya es muy confuso. Oye, los antiguos no se preocupaban por las grandes precisiones científicas de la actualidad. Claro, hubo más fechas propuestas para su natalicio, como el 20 de mayo, pero es de lo que te hablaba. Son conjeturas. Ahora, la segunda hipótesis es que esta celebración apareció para sustituir las fiestas paganas. Esta hipótesis se ve un poco más viable, ya que hay que recordar que durante los primeros siglos del cristianismo, esta religión tenía que competir con las demás religiones existentes durante ese tiempo. El cristianismo tenía que convencer a las personas, no solo eso, sino que también tenía que extraer creencias que estaban muy arraizadas en las personas. No solo era predicar un bonito mensaje, bueno, la mayoría de los casos, sino que tenía que penetrar en la vida de los receptores. El nacimiento de Cristo históricamente puede ser algo innegable, un acontecimiento del cual no se tiene mucha información. Lo que sí se tiene claro es que la Iglesia Católica eligió fechas estratégicamente, una serie de fechas para celebrar las fiestas navideñas, ya que para fines prácticos resulta más sencillo cristianizar las fiestas que tenían miles de años enraizadas en las personas que sustituirlas de tajo por otras nuevas. Si nos guiamos por esta hipótesis, entonces podemos encontrar su fundamentación en dos celebraciones, las cuales serían las Saturnales y la fiesta del Sol Invictus. Las Saturnales. Era una fiesta en honor a Saturno. Estas celebraciones se llevaban a cabo en la antigua Roma, del día 17 al 23 de diciembre, en la cual celebraron el fin de la oscuridad, ya que las noches empezaron a ser más cortas y los días alargaban su duración, como el cambio de horario. Durante esta fiesta, el trabajo paraba y los amigos acostumbraban a darse regalos, se liberaban a los esclavos y los amos les servían su comida. Como que invertían los papeles. Se relajaba la moral hasta un punto casi o de hecho inexistente. El origen de esta fiesta, según el mito, Saturno fue expulsado del Olimpo por Zeus, recibiendo buena acogida en el Lacio hasta que fue proclamado rey. Entonces propició un gobierno de paz y prosperidad llamado la Edad de Oro, periodo en el que los dioses convivían con los mortales. Como recuerdo de esta era se establece la fiesta del Sol Invictus. Luego del otoño, las horas de oscuridad superan ampliamente las horas de luz. Con esto, el sentido dado por los cristianos a la tan señalada fecha era evidente. El nacimiento de Cristo representa una nueva esperanza para el hombre y el inicio de una renovada humanidad. El mitraísmo es una religión de origen mistérico que estaba muy extendida en el Imperio Romano durante el siglo I al IV después de Cristo. En ella se rendía culto a una divinidad de origen iranio llamada Mitra. Era famosa entre los soldados romanos. Dentro de esta religión se daba un gran papel al sol. También fue impulsado el culto oficial de Deus Sol Invictus por Aureliano en el año 274. Durante ese tiempo, dicho culto constituía un puente entre el paganismo y el cristianismo, pero fue Constantino quien hizo del Sol Invictus su deidad suprema. Esto porque se identificaba con él. Espera, ¿que no fue él quien oficializó la Iglesia Católica? Bueno,
es que la conversión del politeísmo al cristianismo no se hizo de una manera radical, más bien fue descubriendo que ese Dios supremo, el Sol o Apolo Solar, era el Dios de los cristianos. Pero fue en el Edicto de Milán, durante los comienzos del siglo IV, cuando el cristianismo se puso a la par con las demás religiones, consideradas paganas. Con esto, la población romana poco a poco fue dejando la religión politeísta y se fue sumergiendo en una nueva religión que solo admitía la existencia de un Dios único. El Papa Julio I pidió en el 350 que el nacimiento de Cristo fuese celebrado el 25 de diciembre, lo cual fue decretado por el Papa Liberio en el 354. Fue en el año 379 cuando el Estado se separó oficialmente del paganismo, y poco después por el Edicto de Tesalónica en el 380, decretado por el emperador romano Hesíodo, cuando se obliga a los súbditos del imperio a someterse a la fe cristiana. También existen dudas en cuanto al año de nacimiento de Jesús. Dionisio señala el año 753 de la fundación de Roma como el año del natalicio de Jesucristo. Tomó entonces este año como el primero de la era cristiana. Este nuevo calendario fue tomando importancia primero entre los cristianos y luego en el mundo secular. Estudios posteriores han señalado que Cristo nació varios años antes de lo que el monje calculó. Según estos estudios, Jesús nacería durante el reinado de Herodes el Grande. Los evangelios y el historiador Macrobio señala que Herodes murió poco después de la masacre de los santos inocentes. También sabemos, según datos del historiador Flavio Josefo, que Herodes el Grande murió en el año 750 de Roma, por lo que se deduce que Jesús debió de haber nacido antes de ese año. Por otro lado, según San Lucas, Jesús contaba con unos 30 y tantos años cuando fue bautizado. Ahora bien, como San Juan Bautista comenzó con su ministro en el año 15 del reinado de Tiberio, tenemos un punto de referencia. El año 764 de Roma es la fecha más probable del principio del reinado de Tiberio. Si añadimos 15 años para la llegada del ministro de San Juan Bautista, entonces estamos en el año 779 de la fundación de Roma. Si para entonces Jesús tenía 30 años, él nació en el 749 de la fundación de Roma, es decir, 4 años antes de lo calculado por Dionisio. Entonces, la fecha de nacimiento de Jesús sería el año 4 antes de Cristo. Si me lo preguntan a mí, sí, la Navidad apareció para competir con las fiestas de otras religiones y de alguna forma cristianizarlas, pero en realidad no tiene por qué importar tanto su origen. Lo importante es qué significa para ti, qué sentido le das tú. Para mí es un gran día. O bueno, noche. Una noche donde puedes reunirte con personas que no veías desde hace mucho, o tal vez sí, tener una buena conversación al lado de una fogata y sobre todo, la cena. Oye, me gusta comer. Disfruta de la fecha, y si alguien lo ve diferente a como tú ves esta celebración, bueno, todos son libres de vivir como quieran. No te metas en lo que no te importa. A nadie le caen bien los entrometidos. Luego Santa no te va a traer regalos. Bueno, les deseo una feliz Navidad a todos. Diviértete, come, bebe, baila, ríe, goza, disfruta tanto como puedas. Feliz Navidad, te desea Yonti y su historia. Nos vemos o nos escuchamos en la próxima.